Bueno, entonces continuaremos con la exposición que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cáncer de esófago. Eh, Vamos a intentar que esto sea muy claro. A veces estos temas son un poquito extensos, pero vamos a intentar hacer un pequeño comparativo con el tumor de la cámara gástrica y van a ver que hay muchas cosas similares y las vamos a tomar en cuenta. Entonces esto va a facilitar un poquito la exposición que sigue. En cuanto a la fisiología, vemos que el esófago se caracteriza porque no tiene una serosa. Aquí pueden ver una visión esquemática y una visión histológica. Vemos aquí la mucosa, la lámina propia, la muscularis mucosae. Vemos la submucosa, vemos las dos fibras de muscularis. Aquí estaría inclusive el plexo muscular, plexo mientérico. Y finalmente vemos que aquí no se encuentra, en este reborde no hay una serosa, ¿cierto? No hay una serosa. Entonces esto va a tener repercusiones desde el punto de vista oncológico porque el tumor cuando una vez que pasa a la muscular puede salir con toda facilidad al exterior y eso modifica un poquito la clasificación como habíamos visto en la exposición previa. Entonces recordemos que el esófago es una estructura que se encuentra posterior a la tráquea y se encuentra lateral a la aorta. Es inervada por el vago, por las fibras del vago, como ustedes lo pueden ver acá. Recordemos que hay un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. Específicamente el esófago torácico tiene una relación muy íntima con lo que es con la tráquea y específicamente en el surco traqueoesofágico está el nervio laringio recurrente que da la inervación a la laringe para poder hacer fonación con las cuerdas bucales. Posterior al esófago pues está la espina dorsal y eso tiene relevancia desde el punto de vista oncológico en cuanto al compromiso local. En cuanto a la perfusión, vemos que la aorta genera ramas directas de ella misma para una adecuada perfusión. El tronco tirocervical también da ramas y específicamente en esta parte vemos que la gástrica izquierda también da ramas para la perfusión del esófago. Eso va a tener mucha relevancia, por ejemplo, cuando hagamos la esofagectomía en cuanto a hacer una linfadenectomía, porque vamos a tener que incluir la gástrica izquierda y el tronco celíaco a la hora de hacer linfadenectomías de este tipo de tumores. El sistema venoso está dado por la ácigos y la hemiácigos, son ramas directas de estas dos estructuras, y de los troncos brachiocefálicos. Es importante tener en cuenta que el sistema ganglionar, esta es una visión esquemática, pero el sistema ganglionar es altamente complejo en esta zona, en donde el esófago, ¿cierto? Comparte drenaje con la tráquea y con la pared torácica. Entonces, esto es una visión un poquito más, no tan esquemática, sino más como anatómica. Vemos que todos los ganglios de la tráquea pueden compartir con el esófago y esto puede tener repercusiones en cuanto desde el punto de vista oncológico, ¿cierto? Para enfermedades que son avanzadas. Es importante que aunque existe un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal, existe desde el punto de vista oncológico en un esófago proximal, un esófago medio y un esófago distal. La diferencia es que el borde inferior de la ácigos, o sea, el mismo borde de la carina, ¿cierto? Representa el punto de corte con la vena pulmonar inferior. Entonces, de este segmento a este segmento hablamos del esófago medio. El esófago subproximal, generalmente no es susceptible de manejo quirúrgico, generalmente es manejo quimioterapéutico nomás. Mientras que el medio y el distal sí se maneja con manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto a la incidencia del cáncer de esófago, este representa nada más el 3.1% de todos los tumores en todo el cuerpo y todos los que podemos sufrir, ¿cierto? Pero la mortalidad es más o menos del 5.5% anualmente en estadística del 2020. En cuanto a la incidencia, vemos que a diferencia del cáncer gástrico, no es tan frecuente como el cáncer de esófago no es tan frecuente como el cáncer gástrico. Vean que antes era fuertemente en toda esta zona de Latinoamérica y vean que ya no se comparte en este momento. Pero vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos es un poco más frecuente. Ya vamos a ver por qué fisiopatológicamente se dan este tipo de enfermedades. Esto en cuanto a hombres, que vean que no es tan incidente. Habríamos hablado más o menos de 1.4 a 2.3 por cada 100.000. Y en mujeres también más o menos 0.44 a 0.7 por cada 100.000 habitantes. No es tan frecuente en nuestra zona. Específicamente hablando en la parte de Asia hay una parte que es donde es más frecuente, que se llama el cinturón
el cinturón del cáncer de esófago, que es básicamente Irán, Asia Central y China, perdón, y en toda esta zona, China, perdón, y en toda esta zona vamos a encontrar que el cáncer de esófago es altamente prevalente, o sea, todas estas estructuras que vemos acá, todos estos territorios que vemos acá, pueden tener cáncer de esófago con más frecuencia. En cuanto a la fisiopatología, el cáncer de esófago, digamos que comparte una fisiopatología similar, ¿cierto? Una secuencia similar a la de Playo Correa, sin ser la secuencia de Playo Correa. Entonces, vemos que el esófago tiene varias capas aquí, como ustedes lo pueden ver. Es un epitelio escamoso, estratificado. Entonces, cuando hay un fenómeno de lesión crónica, el epitelio se vuelve delgado, se vuelve columnar, hasta que empieza a haber un fenómeno de displasia de bajo grado, alto grado, y finalmente esto lleva a cáncer. Como ustedes pueden ver acá, entonces, este es un epitelio estratificado, ¿cierto? Múltiples capas. Aquí vemos todo este epitelio, en el grosor del epitelio. Y aquí vemos la lámina propia, con unas fibritas de la muscularis mucosae, el epitelio, la lámina propia, pero vemos que de aquí para acá empieza como a adelgazarse, ¿cierto? Hasta que finalmente se vuelve un epitelio que es columnar simple, o sea, no tiene más de una sola capa. Entonces esto es lo que llamamos un esófago de Barrett. Aquí lo pueden ver desde el punto de vista endoscópico, ¿cierto? Entonces ustedes ven aquí que toda esta línea son pertenecientes a un esófago de Barrett, todo eso es un esófago de Barrett, y este es el esfínter esofágico inferior. En cuanto a signos y síntomas, en general, el esófago de Barrett en general se da por reflujo, el reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Por algún motivo el esfínter esofágico no funciona, hay alteración de la anatomía de la pinza que genera el diafragma sobre el esófago, o hay una obstrucción distal del duodeno, etc. Hay muchas fisiopatologías, pero no es el motivo de la discusión, pero en general el ácido regresa al esófago y genera una constante injuria sobre este epitelio. Entonces eso genera pirosis, genera reflujo, sensación de reflujo, ¿cierto? Produce hiporexia, dispepsia. Obviamente, pues, esto es un caso de una enfermedad por reflujo que lleva a un esófago de Barrett, pero por ejemplo aquí en esta tomografía vemos que hay un tumor distal que genera un fenómeno obstructivo muy claro sobre el esófago, y aquí ustedes pueden inclusive ver un nivel hidroaéreo. Entonces este paciente probablemente debe tener una intolerancia a la vía oral y una pérdida de peso severa. Si ustedes pueden observar aquí, la grasita está muy delgadita, entonces este paciente está muy emanciado. Entonces este paciente tendría una enfermedad mucho más sintomática. En cuanto pues los hallazgos pues al examen físico pueden ser muy similares al cáncer gástrico, puede haber adenopatías supraclaviculares, pueden haber ganglio de Virchow, pueden haber todas las mismas cosas que pueden encontrarse en un cáncer gástrico. La clasificación del esófago de Barrett. Primero la clasificación del reflujo, empezamos clasificando el reflujo. Entonces, la clasificación de Los Ángeles habla del grado de severidad del reflujo. Cuando hay una erosión menor a 5 milímetros, mayor a 5 milímetros, pero sigue siendo entre pliegues, mayor a 5 milímetros, pero con los pliegues, sobre pliegues, o 2/3 de la circunferencia comprometida, que como ustedes pueden ver en el compromiso, menos de 5 milímetros, más de 5 milímetros, pero sigue siendo entre pliegues, más de 5 milímetros, pero compromete al menos un pliegue, y 2/3 de la circunferencia comprometida, ¿cierto? Esa es la clasificación del reflujo. Cuando la clasificación de Praga habla del esófago de Barrett. Entonces recordamos que el esófago de Barrett no es una estructura relativamente uniforme, puede tener un segmento que compromete los 360 grados, pero puede tener otro segmento que solamente compromete como por líneas, digamos así, como de forma radiada. Entonces la clasificación habla de qué porcentaje, ¿cierto? Cuántos centímetros son circunferenciales y cuántos centímetros son de manera radial. Eso es lo que se debe describir en esta clasificación. Entonces, cuando tenemos un paciente con esófago de Barrett, es un paciente que tiene un posible riesgo de cáncer de esófago. Entonces, debemos entrarlo en una vigilancia endoscópica. Cuando es menor a 1 centímetro, no se sigue en general. De 1 a 3 centímetros se debe seguir cada 5 años, 3 a 10 centímetros se sigue cada 3 años, y más de 10 centímetros se debe hacer una radioablación. La radioablación consiste en básicamente este balón que ustedes ven acá, tiene un borde que genera una carga térmica, ¿cierto? Entonces usted aquí lo ven inflado. Entonces lo que hace este balón es quemar
todo esto alrededor, vean cómo queda esto quemado alrededor, y ya el esófago puede hacer reepitelialización de todas estas estructuras una vez que se destruye el epitelio. Esto con el fin de disminuir la probabilidad de progresión del esófago de Barrett. Cuando ya hay displasia, ya es un poco diferente. Entonces, es importante que si la displasia es de bajo grado o displasia de intermedio grado, hay que repetir la endoscopia en 6 meses, porque el 30% se les desaparece este hallazgo. El problema es que si tenemos el mismo hallazgo, debemos proceder con radioablación. O sea, si hay una displasia de bajo grado o una displasia indeterminada corroborada en 2 endoscopias, se debe proceder a realizar una radioablación. Pero si el hallazgo es negativo, ¿cierto? Repetimos la endoscopia en un año, y si es negativa de nuevo para este hallazgo o un hallazgo más severo, entonces lo que hacemos es simplemente volver a este algoritmo que habíamos hablado previamente. Cuando tenemos una displasia de alto grado, hoy en día en la clasificación histológica, la displasia de alto grado es lo que llamamos previamente lo que llamábamos como el carcinoma in situ. Es exactamente lo mismo, pero ya lo llamamos displasia de alto grado. Entonces, los pacientes que tienen displasia de alto grado, T1A, ¿cierto? O algunos T1Bs que no son candidatos quirúrgicos porque son personas que tienen baja reserva cardiovascular o porque tienen un Karnofsky bajito. O sea, un Karnofsky es el índice de qué tan funcional es el paciente, ¿cierto? Si el paciente no es capaz de tolerar una cirugía, aunque sea un poquito controvertido, podríamos considerar el T1B como el manejo endoscópico, pero no es lo ideal. En este caso, pues sería una mucosectomía. Y una vez que se haga la mucosectomía, en caso de que te da T1A, menos de 500 micras de compromiso, que no haya compromiso perineural ni linfovascular, y que sea bien a moderadamente diferenciado, y los márgenes de resección sean negativos, o sea, una resección R0, estos pacientes decimos que la mucosectomía es curativa, o sea, no requiere manejo adicional. Listo. Los europeos van un poquito más allá y hablan de una clasificación de la mucosectomía, como la habíamos visto previamente en la otra exposición. Recordemos, SM1, 2 y 3 siempre van a ser de manejo quirúrgico. M3 generalmente siempre van a ser de manejo quirúrgico. En general, si es muy mal candidato quirúrgico, podemos considerarlo como manejo paliativo. Pero si M1 y M2, generalmente el manejo endoscópico es suficiente, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí, M1 y M2. El cáncer de esófago, a diferencia, por ejemplo, del cáncer gástrico tiene la clasificación de Lauren de tipo intestinal y difuso. El cáncer de esófago tiene 2 tipos de tumores, el escamocelular y el adenocarcinoma. Entonces, la diferencia es el origen. El adenocarcinoma es el adeno, como su nombre lo dice, habla de glándulas unicelulares. Entonces, es un epitelio escamoso fisiológico. Aquí vemos como todas estas células glandulares unicelulares empiezan a hacer una hiperplasia, y esa hiperplasia puede generar eventualmente una displasia de bajo grado, una displasia de alto grado. Eso es lo que se llama un adenocarcinoma, ¿cierto? Diferente al escamo celular. El escamo celular el compromiso es completamente por células epiteliales. Ese es su origen. Vemos aquí pues entonces una estructura tumoral en todo el epitelio y la lámina propia en este corte histológico. Algunos factores de riesgo importantes a tener en cuenta. El adenocarcinoma es muy lógico en general. Tiene que ver mucho con el reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Recordemos que la obesidad genera aumento de la presión intraabdominal, y esa presión intraabdominal genera más presión sobre el esfínter esofágico inferior, y esto llevará eventualmente a que el esfínter se relaje y se queme el reflujo, y se queme el esófago. Entonces genera reflujo gastroesofágico. El tabaco genera disminución de la producción de moco por parte del estómago y aumento de producción de ácido, por lo cual quema el esófago distal también. Los hombres, se asocia muy fuertemente a los hombres este tipo de tumores. Listo. En general va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Porque en general la obesidad va en aumento. Y como la obesidad va en aumento, también va el reflujo gastroesofágico, va en general en aumento. Tener esófago de Barrett aumenta 30 veces la probabilidad de cáncer de esófago, específicamente si hay algún grado de displasia, ¿cierto? La probabilidad es 1.8% por año de desarrollar cáncer de esófago. Por tal motivo, como toda la fisiopatología que hemos hablado, la mayoría van a ser distales en etiología de reflujo gastroesofágico. Los AINES y el helicobacter son factores protectores debido a que la INE genera reducción en la inflamación, y el helicobacter
pues teóricamente pasa el amonio, la urea la pasa a amonio por medio de la ureasa. Esto genera una alcalinización local y como está alcalino no se quema el esófago y por este motivo no se genera tanta inflamación en el esófago. Entonces, en la cámara gástrica, el Helicobacter pylori es un carcinogénico, pero en el esófago es un factor protector, la presencia de Helicobacter pylori. Nitrosamina, igual que muy similar al cáncer gástrico. En cuanto a escamo celular es un poquito más diferente. Este habla más de una injuria local directa a nivel del esófago proximal. Hace 60 años era la forma principal de los tumores, pero en general ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. La mayoría son torácicos y esófago cervical, pero la gran mayoría son esófagos torácicos. Lo que les hablaba del cinturón del escamo celular que se encuentra en Irán, en Asia y en China son los que más tienen presencia de carcinoma escamocelular. El tabaco aumenta la probabilidad de 5 veces de padecer esta enfermedad, pero el tabaco sí es, o sea, es más probable que el humo del tabaco entre al esófago superior y directamente entre y haga lesión directamente sobre el epitelio y el epitelio se quiera defender de una manera, entre comillas, muy similar al carcinoma broncogénico pulmonar, que se hace una lesión pulmonar continua por el tabaco y este quiere hacer una hiperplasia para defenderse. El alcohol sí está asociado a este tipo de tumor, diferente al cáncer, el adenocarcinoma, que no se ve relacionado. En algunas partes del mundo se consume, por ejemplo, el té de yerba mate, que es este que ustedes pueden ver acá, lo consumen mucho los países árabes, se asocia mucho a cáncer de esófago. La nuez de areca, que es esta que ustedes ven acá, es un estimulante que es el equivalente a tomar 4 o 5 tazas de café, entonces se utiliza mucho en algunos países de Asia. Y en general los compuestos nitrogenados, ¿cierto? Las carnes rojas, especialmente las carnes procesadas. Se ha asociado a selenio, a ausencia de selenio, zinc y folato también. La clasificación son muy similares a las que hemos hablado en las exposiciones pasadas. Vamos a pasar muy rápidamente sobre ellas, no vamos a hacer un énfasis de nuevo. Primero que hemos hablado, hay un esófago cervical, torácico y abdominal, pero hay un esófago proximal, un esófago medio y un esófago distal. Y eso va a tener relevancia desde el punto de vista oncológico. En cuanto a la estadificación, es muy similar al cáncer gástrico en el sentido de que se debe hacer una tomografía de tórax y de abdomen de una manera muy similar. Se debe hacer una laparoscopia diagnóstica si es un esófago distal, o sea, es un esófago intraabdominal, si tiene más de T2 o N0, o sea, los que no se van a hacer manejo endoscópico, debería realizarse una laparoscopia diagnóstica para ver que no tenga carcinomatosis peritoneal. La econdoscopia, de nuevo, separar T1, T2, o sea, potencial manejo endoscópico, potencial manejo quirúrgico. Listo. Una variante importante que ocurre en este tipo de enfermedades es que hay que hacer una fibrobroncoscopia. Es importante que ustedes ven aquí hay la vía, esta es la membranosa de la tráquea y estos son los anillos traqueales, lo mismo que ustedes ven acá, anillos traqueales y esta sería la membranosa, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven una invasión tumoral de un cáncer de esófago y aquí también la pueden ver. Entonces la fibrobroncoscopia, cuando hay cáncer cervical, hay que hacerle fibrobroncoscopia. El PET antes de la neoadjuvancia y después de la neoadjuvancia sí tienen mucha relevancia en el cáncer de esófago, debido a que en el 20% de las ocasiones el PET cambia el manejo quirúrgico por manejo paliativo inclusive. Entonces es importante que ese tipo de pacientes sí debería tener en su estadificación un PET. En cuanto a la metástasis, tiene mucho comportamiento igual al cáncer gástrico, por ejemplo. Empieza en la mucosa y empieza a progresar dentro de la pared hasta llegar hasta la superficie. Pero por su localización pueden hacer unas metástasis un poco diferentes al cáncer gástrico. Entonces, pues recordemos que el adenocarcinoma, al ser uno distal en relación al reflujo gastroesofágico, va a ser metástasis cuando llegue a la superficie del órgano, al peritoneo, y cuando haga metástasis hematógenas a nivel de la gástrica izquierda, va a drenar a la porta y va a ser metástasis en el hígado. Diferente al escamo celular que como está en el tórax, ¿cierto? Cuando llegue a la superficie del órgano, va a descamar sobre la pleura, ¿cierto? Y por su localización y su cercanía va a ser metástasis al pulmón y lateralmente al hueso, porque está en mucha cercanía con la columna vertebral. Este es el TNM, no me voy a detener mucho en esto porque ya lo vimos en la exposición pasada. Aquí hay una variación en el TNM. Los estadios localmente avanzados son aquellos que tienen T2 a T4A, no T4B. Esa es una diferencia
con el cáncer gástrico, por ejemplo, pero el N positivo sigue siendo el mismo. Las contraindicaciones para la resección: cuando hay un compromiso T4B, recordemos que T4 es cuando llega hasta la superficie del órgano, B específicamente cuando está unido a órganos que no son potencialmente resecables, por ejemplo el corazón, los grandes vasos, la tráquea, pulmón, hígado, vaso y páncreas. Si está unido a cualquiera de estos órganos, generalmente no es susceptible de manejo quirúrgico porque ellos no se pueden retirar. Específicamente el páncreas se puede retirar si el compromiso fuera, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, la cámara gástrica, que la cámara gástrica invadiera directamente el esófago, entonces sí se puede retirar el páncreas, pero esta es una metástasis directa. Entonces, cuando hay metástasis también está contraindicada la resección, cuando hay compromiso ganglionar que está por fuera de los segmentos ganglionares disecados, por ejemplo, ganglios supraclaviculares o ganglios retroperitoneales que no son el territorio de la disección ganglionar, entonces estaría contraindicada la resección. La resección oncológica es muy similar al cáncer gástrico, ¿cierto? Se deben sacar mínimo 15 nódulos y dejar márgenes de disección cuando uno hace la resección. Es importante que cuando los pacientes que tienen una metástasis se le deben buscar estos receptores, el HER2, ¿cierto? El PDL1 y el factor de crecimiento vascular endotelial, porque en el caso del HER2, por ejemplo, se le puede dar trastuzumab. En el caso del PDL1 se puede dar el pembrolizumab, y en el caso de este receptor se puede dar el ramucirumab. Son biológicos que se pueden dar para hacer un control de las enfermedades metastásicas y mejorar un poquitico la calidad de vida y potencialmente la sobrevida, aunque no sea libre de enfermedad, pero sí mejora un poquitico la sobrevida. En cuanto al tratamiento prequirúrgico, cuando hablemos del tratamiento endoscópico, tenemos que ver entonces el manejo del esófago de Barrett para poder verlo, ¿cierto? Recordemos que los T1B-N0 en general el manejo es una esofagectomía directa. Cuando el paciente, por ejemplo, la esofagectomía es una cirugía que es muy grande, y como es muy grande puede tener muchas complicaciones y requiere una persona que sea capaz de soportarla. Por tal motivo, si el paciente no es capaz de soportar una cirugía de tal magnitud, puede que los T1B pueden ser candidatos endoscópicos cuando no tienen unas buenas reservas fisiológicas para soportar la cirugía. Pero en general, la probabilidad de cáncer de adenopatías, de nuevo, son más o menos del 18%, por lo que dejaríamos una resección R1, o sea, márgenes microscópicamente positivos, lo cual no mejora el pronóstico de estos pacientes. Entonces es un poco controvertido, pero en algunos pacientes que no pueden soportar cirugía, ese será su tratamiento. En cuanto a los T1B que tengan compromiso ganglionar, o los T2 a T4A, o sea, hasta la superficie del órgano que comprometan otros órganos que sean potencialmente susceptibles de resecciones, uno debe llevar al paciente a una quimio-radioterapia neoadyuvante. Entonces, aquí hay una diferencia con cáncer gástrico. El cáncer gástrico generalmente son esquema FLOT y es solamente quimioterapia. En cambio, en el esófago, ¿cierto? Se utiliza principalmente quimio-radioterapia. Los dos juntos. ¿Por qué? Especialmente hablando del escamo celular, tiene una probabilidad de respuesta patológica completa del 49%. ¿Qué significa esto? Que cuando usted le da la quimioterapia y le da la radioterapia, el paciente desaparece el tumor en su totalidad en el 49% de las ocasiones. O sea, esto es una respuesta muy favorable, pero sí se combina quimioterapia y radioterapia, por lo cual se deben dar en este tipo de pacientes. Algunos casos muy seleccionados, T1B o T2, que tengan un compromiso tumoral menor a 2 centímetros y que sean muy bien diferenciados, uno podría ir directamente a una esofagectomía sin realizarle neoadyuvancia, pero deben ser casos muy bien seleccionados. ¿Listo? Generalmente el esófago cervical o T4, o sea, hasta la superficie del órgano, comprometiendo órganos que no sean susceptibles de manejo multivisceral, entonces este tipo de pacientes se hace con una quimioterapia definitiva. Estos pacientes no son susceptibles de manejo quirúrgico. En cuanto a la cirugía vamos a ver qué es un ascenso gástrico. Generalmente hay 3 tipos de cirugía: el Ivor Lewis, el McEwan y la transhiatal, que son las que vamos a revisar en las próximas diapositivas. Y en cirugía vamos a ver un McEwan. Generalmente el Ivor Lewis
son generalmente utilizadas para tumores distales. Lo que hacemos es ligar la gástrica izquierda y la gastrepiploica izquierda, preservar la gástrica derecha y la gastrepiploica derecha, realizar una linfadenectomía del tronco celíaco y de la gástrica izquierda, y luego vamos a tubulizar el estómago y luego vamos a hacer una anastomosis intratorácica. El problema de esta cirugía es que el 20% desarrollan reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se produce esta cirugía? Entonces lo que hacemos es hacer una toracotomía. Entonces hacemos una toracotomía, una laparotomía. Vamos a ligar la gástrica izquierda, la gastroepiploica derecha. Vamos a preservar la gástrica derecha y la gastrepiploica derecha. Y lo que vamos a hacer es una linfadenectomía de la gástrica izquierda y del tronco celíaco. Una vez que hacemos esto, vamos a tubulizar el estómago. Aquí ven esta línea de grapas, la que veíamos en el video pasado. Entonces hacemos un disparo de esta línea de grapas en este sentido y vamos a tubulizar el estómago. Entonces este pedazo de estómago se va y queda este pedazo de estómago, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tubulizado. Entonces, como lo pueden ver acá, hacemos un corte en el esófago y nos llevamos este otro pedazo que está acá y tubulizamos este estómago acá, como está tubulizado. Debemos hacer una piloroplastia, es muy importante. Cuando hacemos una esofagectomía y cortamos el esófago aquí transversalmente, también estamos cortando el vago. Y si cortamos el vago, estamos haciendo que el píloro pierda su función de relajación para que el contenido gástrico pueda pasar hacia el intestino delgado. Por tal motivo, debemos hacer una piloroplastia. Una piloroplastia es básicamente abrir el duodeno de manera longitudinal, ¿cierto? Y cerrar en este sentido el duodeno. Esto con el fin de destruir las fibras musculares y evitar la gastroparesia y la retención del contenido dentro del estómago. En cuanto a la disección torácica de esta misma cirugía, podemos ver que este es el esófago. Este esófago estaba pegado encima de la aorta, como ustedes lo ven acá. Esta pleura, esta línea de la pleura va pegada a esta línea de la pleura. En esta cirugía se tiene que hacer una sección del ducto torácico y se debe hacer una sección del vago. ¿Listo? Aquí podemos ver la ácidos que está seccionada. No necesariamente es indicación de seccionarla. Podría usted no seccionarla si no lo necesita, pero puede que usted sí lo necesite seccionar, dependiendo de lo que usted necesite. El McEwan es básicamente la toracotomía, la laparotomía y la cervicotomía. Lo que tiene adicional este tipo de cirugías que es también tiene una cervicotomía. Se hacen los mismos pasos que les había hablado previamente. Linfanectomía izquierda, linfanectomía del tronco celíaco, ligar la gástrica izquierda, ligar la gástrica derecha y tubulizar el estómago. La diferencia es que el Liebowitz es para tumores distales, pero el McEwan es para tumores que son proximales, por lo cual hay que hacer resecciones del esófago, ¿cierto? Y hacer la anastomosis cervical. En el Liebowitz, la anastomosis es torácica, mientras que en el McEwan, la anastomosis es cervical. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta cirugía? Cuando usted hace una anastomosis cervical y le filtra, por X motivo, y la probabilidad de filtración en estos pacientes es un poco más alta que en otros lugares anatómicos, uno puede poner un dren aquí y drenar toda la contaminación que ocurre aquí con una apertura de la herida, etcétera, con muchas medidas, y la contaminación y el proceso inflamatorio se va a dedicar solamente en el cuello. Mientras que si usted hace una Ivor-Lewis y hace la anastomosis intratorácica, cuando le filtre, le va a filtrar detrás del corazón. Entonces le va a hacer una mediastinitis o le va a hacer un empiema y las complicaciones pueden ser un poco más agresivas. Por eso hay personas que inclusive solamente hacen McEwan de rutina. La transdiatal es básicamente hacer una cervicotomía y una laparotomía. Metemos la mano detrás, en la crura diafragmática en sentido proximal y en sentido caudal. ¿Cierto? Metemos una mano por aquí y otra mano por aquí y hacemos la disección a ciegas. El problema de esto es que no hacemos disecciones ganglionares extensas. Entonces, la idea es sacar por lo menos 15 nódulos. Entonces, es un poquito controvertida esta cirugía porque no hacemos una linfadenectomía, pero desde el punto de vista estadístico no se ha asociado a empeoramiento desde el punto de vista de pronóstico oncológico. Las resecciones R0, R1 y R2, que ya la hemos visto,
Lo ideal es que estos tipos de tumores siempre terminen con resecciones R0. R1 y R2 no sirven para absolutamente nada. El paciente va a tener una progresión tumoral y eventualmente va a fallecer y no le va a servir absolutamente en nada lo que le hicimos. En cambio, las resecciones R0 es lo ideal en este grupo de pacientes. La adyuvancia en el escamo celular y en el adenocarcinoma, vamos a simplificarlo un poquito. En general, cuando no se pueden hacer resecciones completas, o sea, resecciones R1 o R2, R1 o N2, se debe hacer quimiorradioterapia de manera de rutina, excepto si es un escamo celular, que uno podría observarlo o de todas maneras se lo da, pues eso sería criterio, pero generalmente se les da. Específicamente cuando al que no se le hizo tratamiento de quimiorradioterapia preoperatoria, o sea, tumores tempranos, ¿cierto? Se le debe dar solamente, en general no se le debe dar quimioterapia, ¿listo? Tumores tempranos en el posoperatorio no se les da adyuvancia. En cuanto al adenocarcinoma, entonces de nuevo, R1, R2, R1, R2, se le haya dado o no se le haya dado quimioterapia prequirúrgica, hay que darle quimioterapia posoperatoria. ¿Listo? En cuanto específicamente a la adyuvancia, a quien no haya recibido quimiorradioterapia, ¿cierto? O sea, tumores tempranos, se le debe dar si tiene compromiso ganglionar posoperatorio. Si tiene compromiso ganglionar posoperatorio, se le debe dar quimiorradioterapia posoperatoria. ¿Listo? Algunos pacientes que tienen pues, resecciones completas, pero recibió quimio prequirúrgica, ¿cierto? Se les podría dar nivolumab o simplemente observarlo, no necesariamente es necesario darle quimioterapia. La quimioterapia posoperatoria en los pacientes con cáncer de esófago en general no está como muy bien establecida. La sobrevida combinada de ambos, ¿cierto? Es muy similar, simplemente que el adenocarcinoma tal vez es un poquito más favorable. Los pacientes metastásicos a 5 años son solamente el 4% de supervivencia, pero los localizados pueden ser hasta el 40% de supervivencia, no es como tan bueno como el cáncer gástrico. El seguimiento es muy similar al cáncer gástrico, cada 3 a 6 meses por 1 a 2 años, cada 6 a 12 meses por 3 a 5 años y luego anual en general. En esos tiempos debe realizarse por lo menos una tomografía para evaluar que no hayan recurrencias locales. Cuando se hace quimioterapia definitiva, o sea, los T4B y los pacientes con cáncer en esófago cervical proximal a la ácigos, ¿cierto? Esos pacientes se le debe hacer una endoscopia cada 3 meses por 1 año para ver cómo están respondiendo a la quimioterapia definitiva. Y esto es lo que le va a dar el pronóstico oncológico a sus pacientes. Si están respondiendo adecuadamente, van a vivir muchos más años. Recordemos que la probabilidad, la respuesta patológica completa a sus pacientes puede llegar a ser tan alta como el 49%. En cuanto al tamizaje del cáncer de esófago, no está muy bien establecido en general, ¿cierto? Es como, no está como muy claro a quién se lo deberíamos hacer, pero más o menos los hombres que tienen más de 5 años de reflujo gastroesofágico y tengan más de los dos siguientes, más de 50 años, raza blanca, obesidad o consumo de tabaco, si tiene 2 de estas, debería hacérsele un tamizaje de cáncer de esófago adicionalmente. En las mujeres toca individualizar a cada uno. No hay como una discusión o una recomendación específica para las mujeres. Aquí están mis datos. Cualquier duda que tengan son bienvenidos a preguntar. Listo. Me pueden escribir y ya vamos a revisar entonces el video del cáncer de esófago.